este mensaje. Bien, el tema de esta noche es las bienaventuranzas. Y mantenga su Biblia ahí abierta en Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 2. Voy a leer nuevamente, dice, esta es la versión Reina Valera. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Oramos. Buen Dios y Padre Celestial, te honramos y bendecimos tu nombre, Señor, una vez más. Padre, estamos prestos, atentos a poder escuchar tu palabra en esta noche. Sabemos que tú hablarás a nuestro corazón. Nuestro espíritu, Señor, anhela recibir de ti, de tu palabra, y queremos con todo corazón, Señor, someternos a ella y hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Las bienaventuranzas, mis hermanos. Adema, mi esposa, por ahí somos contemporáneos. Fiorella también no se queda ahí por edad, porque ella desde niña también ha escuchado seguro en más de una oportunidad esta enseñanza de las bienaventuranzas. Pero el día de hoy, mis hermanos, queremos ver cómo el Señor Jesús plasma este mensaje, esta enseñanza, y hacia quiénes está dirigida esta enseñanza. Si nosotros retrocedemos un poquito, en Mateo capítulo 4, versículo 17, dice desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es el primer mensaje que se registra en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, dado por el Señor Jesucristo. Estuvimos haciendo un análisis también la semana pasada de lo que significa la palabra arrepentirse. Marcos 1:15 también recalca esta misma historia y dice: diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Esta palabra arrepentirse, haciendo un poquito de memoria, la semana pasada vimos, se tradujo de la palabra metanoeo, que es una palabra compuesta. Meta significa estar con alguien, y noeo, ejercer la mente, entender y considerar. En otras palabras, Jesús estaba diciendo en su mensaje que cambian su manera de pensar considerando la actitud de alguien con quien han caminado. Y en este caso Jesús está invitando a la gente que le está predicando: caminen conmigo, mírenme, obsérvenme, consideren lo que están viendo, saquen sus conclusiones y cambien su manera de pensar. Lucas capítulo 4, versículo 14, dice: Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Esta fue la forma como Jesús inició su ministerio de predicación. Dice la Biblia, dice Lucas, que él vino a Galilea y él entraba continuamente en las sinagogas y también allí enseñaba y era glorificado por todos. Hermanos, desde entonces ya no eran unos cuantos los que seguían a Jesús, porque cuando él empezó, vemos que él comenzó a hablar a unas personas, pero poco a poco, a medida que él enseñaba que miren su manera de vivir
y a raíz de ello cambien su manera de pensar, entonces mucha gente comenzó a seguirle. Dice la Biblia que su fama era cada día más y más y más, y su audiencia comenzó a crecer. Una de las cualidades del Señor Jesucristo en su mensaje o en sus enseñanzas era que confrontaba a la gente. Cuando Él veía ya que la multitud estaba creciendo, pues Él regularmente, cada cierto tiempo, Él utilizaba el filtro. Empezaba a confrontar a la gente y a decirle, ¿por qué me están siguiendo? En esta ocasión, el Señor observa a la multitud que le seguía, y entonces se detiene, se sube a la ladera de una montaña y empieza a enseñar. Dice el versículo 1 del capítulo 5 de Mateo, viendo la multitud. Mire, recuerda que la fama de Jesús había crecido, entonces ya no eran unos pocos los que seguían a Jesús, ahora era una multitud. Subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Quiero recordar que hasta aquí el Señor todavía no había escogido a los 12. Cuando se refiere a sus discípulos, se refiere a todos los que en medio de la multitud habían tomado la determinación de asumir el compromiso de hacer lo que Jesús les enseñaba, de seguir a Jesús. Entonces, tenemos dos tipos de audiencias: los discípulos y la multitud. Entre la multitud, pues estaban simplemente los curiosos, estaban los que venían a ver qué de nuevo enseñaba este hombre, o tal vez con la mayoría venía con necesidades para poder presentárselas a Jesús. Dice entonces el versículo 2, abriendo su boca les enseñaba diciendo, y comenzó a decir, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué es bienaventurado? La palabra bienaventurado fue traducido del griego makarios, que significa supremamente bendecido, afortunado, bien librado, dichoso, glorioso. Eso es lo que significa la palabra bienaventurados. De seguro que usted ha escuchado nombrar a alguien Macario. Yo he escuchado a varias personas que le han puesto ese nombre Macario. En otras palabras le están diciendo bienaventurado, o dichoso, bien librado, bendecido supremamente. La traducción del lenguaje actual lo traduce como Dios bendice. Y el hermano Herman estaba leyendo esta versión, y cada vez que empezaba la bienaventuranza, él lo leía y decía, Dios bendice, y continuaba diciendo. Eso es lo que quiere decir bienaventurado. La NBI lo traduce con la palabra dichosos. Mire, felices. La PDT usa la palabra afortunados. Todo esto significa la palabra bienaventurado. Entonces Jesús le estaba diciendo a las personas, dichosos, muy felices, muy bendecidos, afortunados son. Y comenzó a dar una lista. Y empezando por los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Pobres. Esta palabra pobres que menciona Mateo fue traducido del griego tojos, que significa acurrucarse. Mire, significa también mendigo o pordiosero, y también significa pasar necesidad. Entonces, mis hermanos, el pobre de espíritu es una persona que tiene necesidad espiritual. Y aquel que reconoce esa necesidad, a esa persona, dice el Señor, le será dado el reino de los cielos. Ahora, ¿qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos, o el reino de Dios, es el reinado de Dios por sobre todas las cosas. Es el sometimiento a su voluntad. Entonces, cuando Jesús está diciendo el reino de Dios se ha acercado, es porque ha llegado el momento en que el hombre y toda la creación se someta a la voluntad de Dios. Ahora,
Es más fácil que alguien que esté pasando una gran necesidad espiritual se someta a hacer la voluntad de Dios. Yo creo que eso nosotros lo sabemos. Una persona que está pasando una necesidad espiritual es más propenso a que se se someta a la voluntad de Dios. Pero también podemos reconocer que no todos aceptan que tienen esa necesidad espiritual. Por lo tanto, no todos se someten al reinado de Dios. La TDA lo traduce: Dios bendice a los que confían totalmente en Él. O sea, el reconocer que necesitamos, que tenemos una necesidad espiritual, pues también significa que nosotros estamos confiando totalmente en Él. Porque en definitiva, ya no tenemos en qué confiar. Entonces confiamos en Él totalmente, pues ellos forman parte de su reino. La PDT dice: afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Mire, queremos que el reino de Dios nos pertenezca, queremos ser parte del reino de Dios. El Señor Jesucristo dice: será de aquellos que reconocen su necesidad espiritual. Pero recuerden, había una multitud. Y entre la multitud estaban sus seguidores, sus discípulos, los que habían dicho: Señor, yo te voy a seguir. Yo dejo todo para seguirte. Pues el Señor Jesús sabía que solamente sus discípulos, solamente aquellos que estaban decididos a seguirle al Señor, ellos son los que reconocen su necesidad espiritual. Versículo 4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Cuándo ha sido la última vez que usted ha llorado? ¿Recuerda? Hoy día creo que ningún peruano ha llorado, ¿verdad? Plan de 3 de la tarde cuando sonó el pitazo final. Pero si hubiese sido al revés, tal vez hubiese llorado, ¿no? ¿Cuándo ha sido la última vez que ha llorado? ¿Y cuál ha sido el motivo por el cual ha llorado? Tal vez la muerte de un familiar, o tal vez se murió la mascota. ¿Han visto niños llorar por su mascota? Yo he visto también personas. Yo he llorado por una mascota. Por primera vez me encariñé con un perro y se murió. Por eso decidí nunca más encariñarme con un perro. Me dolió, lo reconozco. Mi esposa me tuvo que consolar. A ver, solteros. ¿Cuántos solteros hay? 1. ¿Te dejó la novia? Solteras. ¿Te dejó el novio? ¿Esa ha sido la causa por la que has llorado la última vez? ¿O tal vez perdiste el trabajo? ¿Te chocaron el carro? ¿Te rayaron el carro? ¿Ah? ¿O un dolor de muela? Esos dolores son terribles, ¿verdad? Entonces, siempre hay diversos motivos por los cuales provoca llorar. Pero ¿a qué tipo de lloro se refería el Señor? Bienaventurados los que lloran. Esta palabra lloran, que menciona Mateo, fue traducido del griego penseo, que significa afligirse, significa tristeza, también lamentación. Lucas vuelve a mencionar esta palabra. En Lucas 6:21 dice: bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reiréis. Esta palabra que usa Lucas es traducido de la palabra claio, que significa llorar en silencio. Ya esto ya como que nos da más luz de a qué tipo de lloro es el que el Señor se refiere. ¿Quién llora en silencio? ¿Cuándo llora en silencio? Una persona que llora en silencio, mis hermanos, no está buscando consolación de su vecino, porque si no llorara abiertamente, ¿verdad? Una persona que llora en silencio, generalmente, está buscando la consolación de Dios.
los que lloramos delante de Dios, dice la palabra de Dios, su palabra, seremos consolados. La traducción del lenguaje actual dice, Dios bendice a los que sufren, porque eso también se refiere, pues Él, o sea, Dios, los consolará. La PDT dice, afortunados los que están tristes, porque Dios los consolará. ¿Hay alguien triste esta noche? Dios los va a consolar. 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esta palabra manso fue traducido del griego praus, que significa apacible, pacífico, humilde. Leí un artículo de internet y dice de la siguiente manera, ponga atención. Esta bienaventuranza se relaciona con un atributo del ser humano que brota como respuesta de la condición de pobreza espiritual, en la cual, con el corazón humillado, se recibe el perdón de los pecados y la consolación de Dios. Jesús dijo, bienaventurados los mansos, mientras que en nuestro mundo, manso se cataloga a una persona con carácter débil, que no tiene autoridad y que le falta liderazgo e inclusive poco productiva. Ante tales circunstancias de la vida cotidiana, ¿cómo puede un manso enfrentarse a las injusticias de este mundo y tratar de ser feliz? ¿Cómo son bienaventurados los mansos? Bíblicamente la palabra manso significa tener espíritu apacible, con un dominio propio que solo se recibe de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Cómo se recibe el dominio propio? A través del Espíritu Santo. Ser manso es tener el poder del Espíritu Santo para ser comprensible con el prójimo. Y también es uno de los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, templanza y sobre todo mansedumbre. Hermanos, el hombre que practica la mansedumbre es feliz. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en su corazón. Mire, esta persona evita las discusiones, evita la violencia, evita el atropello hacia otras personas y más aún, perdona al que le ofende. Mire, todas las cualidades hacen del manso una persona obediente ante la voluntad de Dios. Por ello, recibe su bendición que redunda en felicidad. Jesucristo nos enseña que toda devoción con Dios tiene su recompensa. Lo que está presentando Jesús aquí, mis hermanos, es que todo lo que Él está planteando tiene su recompensa. Y la recompensa de los mansos es que ellos poseerán la tierra por heredad. Esta herencia de la tierra, mis hermanos, no se vincula con una posesión material, sino que va más allá y que ya que practicando la mansedumbre se obtienen bienes intangibles, no solo que enriquecen el espíritu, sino que también constituyen los tesoros más divinos que Dios promete. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. En otras palabras, heredarán bendición eterna y celestial del reino de los cielos. Mire, la tremenda recompensa que tienen las personas que son o que tienen la mansedumbre como fruto del Espíritu. Hay un texto que se está aplicando de una manera equivocada en estos tiempos. Este texto es Mateo 11:12. Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos conquistan por la fuerza. O los violentos lo conquistan por la fuerza. Hermanos, quienes usan este texto se catalogan a sí mismos como los matagigantes. ¿Han escuchado? Nosotros somos matagigantes.
haciendo alusión a cuando los espías entraron a Jericó y vieron a los pobladores de Jericó y dijeron, allí hay gente gigante. Entonces, ellos se catalogan como los mata gigantes. También se catalogan como los escogidos para arrebatar las bendiciones y las promesas. Con esto justifican una actitud violenta en base a este texto. En líneas generales, mis hermanos, Jesús lo que está diciendo aquí no es o no está promoviendo una actitud. Jesús está describiendo lo que estaba pasando en ese momento con el reino de los cielos. Él dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos son los que la arrebatan. Él no está instando a sus discípulos a que sean violentos para arrebatar el reino de los cielos. Él está describiendo qué es lo que estaba pasando en ese momento. Porque de lo contrario se estaría contradiciendo con lo que dicen las bienaventuranzas. Jesús lo que promueve es tener un espíritu de mansedumbre, tener un espíritu manso. 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La traducción del lenguaje actual lo traduce como Dios bendice a los que desean la justicia, pues Él les cumplirá su deseo. Mire, esta palabra justicia fue traducido del griego dikaios. ¿Y sabe lo que significa? Significa equitativo. En otras palabras, Jesús está diciendo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de equidad. Esta palabra equidad significa cualidad que consiste en no favorecer en el trato a una persona perjudicando a otra. Mire, si lo personalizamos, equidad significa que yo no voy a buscar un beneficio perjudicando a otra persona. Yo no voy a buscar favorecerme de algo perjudicando a otro. Eso es falta de equidad. Entonces, Jesucristo está diciendo que quienes tienen ese deseo de buscar la equidad, a ellos se les cumplirá su deseo. Ahora, ¿con qué intensidad debemos buscar esa cualidad? Del mismo modo que buscamos saciar nuestra hambre y nuestra sed. Cuando tenemos hambre y sed, ¿verdad? Hacemos de todo. Si estamos lejos de casa, pues tomamos el primer carro y para llegar a tiempo porque tenemos hambre. Y si de pronto por ahí estamos lejos de casa, por ahí nomás saciamos nuestra hambre, porque perdonamos todo menos el hambre, ¿verdad? Así, de esa misma manera, dice el Señor, debemos buscar la equidad, debemos buscar la justicia. 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Misericordiosos, traducido al griego elemon, que significa compasivo. Otra traducción le dice, Dios bendice a los que son compasivos, pues Él, o sea Dios, también será compasivo con ellos. Una persona compasiva es aquella que siente el dolor de otra persona y actúa. Así también nosotros alcanzaremos la compasión de Dios. ¿Por qué Dios se manifiesta en su misericordia para con nosotros, mis hermanos? Porque Él sabe cuál es nuestro sufrimiento. Entonces Él muestra su misericordia. Seguimos. 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Las otras traducciones lo definen como corazón limpio al corazón puro. Entonces, la palabra limpio, traducido del griego cátaros, significa sin fraude, sin engaño. Y la palabra corazón, traducido del griego cardia, que significa mente, pensamiento, voluntad, hombre interior. En otras palabras, mis hermanos, debemos ser hombres de pensamiento puro,
Eso es lo que dice el Señor. Que no tengamos doble intención. Cuando nos acercamos a una persona, ¿verdad? Hay quienes dicen, no, este viene con segunda, con doble intención. La Biblia dice que no debemos tener esa cualidad. De lo contrario, no veremos a Dios. Solamente los de limpio corazón verán a Dios. Versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hermanos, Pablo le dijo a Timoteo en el 2 Timoteo capítulo 2, 22, escuche con atención: no te dejes llevar por las tentaciones de tu edad. Cada uno de nosotros tenemos nuestras tentaciones, ¿verdad? De acuerdo a nuestra edad. Por ejemplo, los niños. ¿Cuál es la tentación de los niños? ¿No? Los juegos, los dulces, muchas cosas que nosotros tenemos que ir controlando. Ellos todavía no pueden. Pero ya nosotros que somos grandes, por ejemplo el joven, ¿cuál es la tentación del joven? ¿Cuál es la tentación del adulto? ¿Cuál es la tentación del anciano? Cada uno tiene sus tentaciones también. Entonces Pablo dice, no te dejes llevar por las tentaciones propias de tu edad. En este caso le dice a Timoteo, tú eres joven, así que aléjate de esas cosas y dedícate a hacer el bien. ¿De qué tenemos que alejarnos? De esas cosas que pues nos acercan a las tentaciones. Entonces debemos dedicarnos a hacer el bien. Busca la justicia, esta misma palabra que significa equidad. Busca la justicia, busca el amor, busca la paz, los pacificadores. Y únete a los que con toda sinceridad adoran a Dios y confían en Él. ¿A quién tenemos que unirnos? A los que adoran a Dios. ¿Dónde nos podemos unir a adorar a Dios? Su casa. Busquemos unirnos a los que adoran a Dios. Pero también cada uno adora a Dios en diversos lugares. Con esas personas que adoran genuinamente a Dios, con ellos debemos juntarnos y alejarnos de otro tipo de personas, dice el Señor. No prestes atención a discusiones que no ayudan en nada. Los que así discuten siempre terminan peleando. Mire, a veces converso con mi esposa porque ella ha formado su grupito ahí en el colegio. Tiene su asociación de madres de familia, que son 3. ¿No? Entonces conversan asuntos del colegio, asuntos de los hijos, y por ahí saltan algunas cosas pues que ya salen de tono, ¿no? Entonces mi esposa me cuenta y llegamos a la conclusión de que cuando ya se empieza a salir de tono, pues tratar de echar agua, ¿verdad? Echar agua fría para que se calme, al menos eso es lo que nos corresponde a nosotros. Entonces, alejarnos de toda discusión que puede terminar en peleas. Sigue diciendo Pablo, un servidor de Dios no debe andar en peleas. Al contrario, debe ser bueno con todos. Debe saber enseñar y debe tener mucha paciencia. Pastor, yo no tengo paciencia. Bueno, la paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo. Busquemos al Espíritu Santo que nos dé paciencia. Y cuando corrijas a tu enemigo, mire, esto es algo muy profundo, escuche, cuando corrijas a tu enemigo, hazlo con humildad. Yo me he puesto a pensar en esto, digo, Señor, si a veces no es fácil corregir con humildad a mi amigo, si al que es mi amigo, con quien me relaciono generalmente siempre, a veces no lo corrijo con humildad, me pongo en un lugar más alto y le digo, ¿sabes qué? Esas cosas no deben ser así. Con mi amigo, ¿cuánto más podría hacerlo con mi enemigo? Mire cómo va más allá la palabra de Dios, ¿verdad? Cómo nos eleva la valla. Si tenemos que corregir a alguien, sea nuestro amigo, y aún nuestro enemigo, y aquí directamente nos dice, hazlo con tu enemigo, pues hazlo con humildad. ¿Cómo corriges? ¿Cómo corriges a alguien?
¿Lo haces con humildad? Si no lo estamos haciendo, pues hoy podemos empezar. Mira lo que dice, tal vez Dios le conceda a esa persona la oportunidad de arrepentirse y de conocer la verdad. Se darán cuenta entonces de que cayeron en una trampa del diablo y lograrán escapar. Mire, o sea que cuando nosotros nos distraemos, caemos en las trampas del diablo. Hay trampas que el enemigo pone y fácilmente podemos caer en esas trampas si es que nos descuidamos de buscar lo que debemos buscar, lo que la palabra de Dios nos dice que debemos buscar. Por el momento, el diablo los tiene prisioneros y hace con ellos lo que él quiere. Salmo 34:14 dice: aléjense del mal y hagan lo bueno, y procuren vivir en paz. Que procuremos vivir en paz. Eso es lo que nos llama el Señor, a ser pacificadores, a buscar la paz. Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. No solamente tener corazón limpio. Pues lógicamente, una persona que va a tener corazón limpio no va a buscar la violencia. Va a tratar siempre de buscar la paz. Por consiguiente, va a poder ver a Dios. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Seguimos. Versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta palabra justicia es la misma que hemos visto en los versículos anteriores. Dikaios, equitativo, equidad. Ahora, ¿quiénes son los que llegan a odiar a los que practican la justicia? Lógicamente, los injustos, ¿verdad? Los corruptos. Y decíamos el día jueves, si tú eres un trabajador y de pronto tu trabajo, tú empiezas a avanzar porque tienes que hacer lo que tienes que hacer, y eso hace que los demás digan, oye, no avances mucho porque si no se va a acabar el trabajo rápido y no vamos a percibir más porque trabajan por horas, como por ejemplo, ¿verdad? Entonces te van a señalar, te van a hostigar, oye, no seas así, bien sano eres, ¿no? Pero dice la Biblia, dichoso, feliz, si por practicar la justicia eres perseguido. La verdad es que ellos recibirán el reino de los cielos. La traducción del lenguaje actual lo traduce: Dios bendice a los que son maltratados por practicar la justicia. Tenemos que prepararnos para ser maltratados, ¿verdad? Pues ellos forman parte de su reino. Versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense, alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mira, hermano, hoy se ha pintado una imagen de hombre de Dios, ¿no? La televisión, los medios, las redes sociales nos presentan una imagen de un hombre de Dios. Un hombre de Dios es próspero, un hombre de Dios viste los mejores trajes, un hombre de Dios tiene que tener el mejor carro, y si no lo tiene, pues, ¿cómo digo el artículo que me enviaste? Hay que obligar a la iglesia, ¿no? A que le compren un carro al pastor, ¿no? Esa es la imagen que se ha pintado hoy de un hombre de Dios, ¿no? Que tiene que tener todo de primera, que tiene que, incluso, mire, hermanos, y esto no es fantasía por si acaso, hay quienes predican
y dicen que el Hijo de Dios no debe enfermarse, no puede enfermarse. ¿Por qué? Porque es un Hijo de Dios, porque tiene el Espíritu Santo en él, entonces no puede enfermarse. Entonces, si fuera así, ninguno de los que estamos aquí fuésemos hijos de Dios. Y se ha llegado al colmo de que esas personas que predican eso, cuando se han enfermado, y esto es por testimonio de las enfermeras, cuando se han enfermado, han ido al hospital y ha habido enfermeras que han reconocido: ¿usted no es el pastor tal? Sí. Ah, ¿y usted? Sí, pero no digas a nadie que yo estoy acá. ¿Por qué? Porque esa es la imagen que se han planteado ahora de ser un hombre de Dios. Pero mire lo que dice la Biblia. Si por causa mía, dice Jesucristo, si por defender mi fe, tú eres vituperado, o sea, en otras palabras, eres insultado, eres menospreciado, y hasta te persiguen, te cierran las puertas, no quieren darte las facilidades, digamos así, te hace la vida imposible en el trabajo, a donde vayas, se te cierran todas las puertas. ¿Por qué? Porque eres cristiano, y aún mienten y calumnian y dicen cosas en contra tuya. Gózate, dice el Señor. Alégrate, porque tu galardón allá arriba es grande. ¿Qué es lo que preferimos? ¿Galardones en la tierra? Porque esto es una balanza. Si buscamos galardones en la tierra, les puedo asegurar que en el cielo esos galardones van a ser escasos. Pero si buscamos los galardones en la tierra, eso significa que aquí en la tierra, si buscamos los galardones en el cielo, eso significa que los galardones aquí en la tierra ni debemos aspirarlos. Alégrense y gócense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así, mire, ¿a quiénes les pasó esto? Así persiguieron a los profetas, a los verdaderos hombres de Dios, a aquellos que fueron antes de ustedes. Entonces, ¿queremos aspirar a ser hombres de Dios? ¿Queremos aspirar a ser como los grandes hombres de Dios? Pues esto nos va a pasar. Tenemos que estar preparados porque esto nos va a pasar. A esto apuntamos, mis hermanos. Y cuando nos pase eso, como alguien dice: yo reconozco que me quejo delante de Dios, pues, ¿por qué quejarnos? Cuando nos pase esto, cuando estemos pasando por momentos difíciles, porque estamos siendo fieles a Dios, dice la Biblia: gózate, alégrate. Entonces, mis hermanos, ¿queremos parecernos a estos hombres de Dios? Debemos estar preparados para sufrir por la causa de Cristo. Al final casi del capítulo 7, la Biblia dice, Mateo 7 dice en los últimos versículos, que la gente se quedaba asombrada de lo que Jesús estaba enseñando. Es que esto que estamos escuchando hoy, mis hermanos, una persona que no ha nacido de nuevo no le va a gustar. A una persona que no ha nacido de nuevo va a decir: bueno, esto tal vez puedo hacer, pero esto no, Hermanos, esto solamente se va a aplicar al que ha nacido de nuevo. Solamente el que ha nacido de nuevo va a ser capaz de soportar persecuciones, va a ser capaz de soportar todas las acechanzas que el Señor está advirtiendo aquí. Hay otras cosas que Dios va a permitir que nosotros podamos pasar,
Pero en lo que hemos visto el día de hoy, alégrense, alégrense y gócense, si por la causa del Señor nosotros estamos pasando todas estas cosas. Vamos a ponernos de pie.